terapia online. En el segmento Conducta Humana, hoy con ella vamos a revisar, bueno, las consideraciones que deben tener las empresas para acoplarse de la mejor manera en lo que es el concepto inclusivo de, en este caso, trabajadores llamados hoy en día neurodivergentes, porque hay incluso una diferencia en términos neurotípicos y verso neurodivergentes hoy en día, ¿no? Entonces, por ejemplo, este artículo que tengo acá como referencia dice que el término neurotípico describe a las personas cuyo desarrollo y funcionamiento neurológico siguen patrones regulares, pero los neurodivergentes, hoy en día se utiliza el término para referirse a quienes experimentan diferencias en el funcionamiento cognitivo, comportamental, neurológico y neuroanatómico. El concepto de neurodivergencia engloba una variedad de trastornos como, por ejemplo, el déficit de atención e hiperactividad, el trastorno del espectro autista, el trastorno específico del aprendizaje, incluyendo la dislexia, los trastornos del desarrollo intelectual, los trastornos de comunicación y los trastornos motores. Y ahí me detengo justamente para darle la bienvenida, las buenas tardes y bueno, conocer de la mano de un psicólogo clínico, en este caso de Sena Sleima, que debemos contemplar como empresas para hacer adecuadamente la inclusión, en este caso de trabajadores neurodivergentes. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Me ven y me escuchan bien, ¿cierto? Porque tuve aquí Perfectamente. un problema técnico con mi computadora. Eh, Perfectamente, Sena. Chévere. Bueno, sí, un poco para hacer la distinción, neurodivergencia tiene que ver con todas las posibles diferencias en las capacidades pues, neurológicas que tiene una persona. Justamente cuando estaba leyendo un poco para esta entrevista, sí, estos son términos que empezaron a usarse sobre todo para las personas con la condición de autismo porque, bueno, son personas que tienen ciertas dificultades o eh, es un trastorno del desarrollo que afecta principalmente a las capacidades del lenguaje y las capacidades motoras y por lo tanto las habilidades sociales, pero son personas que suelen tener alto funcionamiento en otras habilidades, ¿no? Entonces se empezó a usar en el ámbito del autismo, hablando de la inclusión, para hacer la distinción entre las personas neurotípicas, que son las personas regulares sin ningún trastorno diagnosticado, digamos, y las personas neurodivergentes. Sin embargo, creo que con el tiempo se ha venido ampliando un poco este concepto de la Mm. neurodivergencia. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de personas con un alto funcionamiento intelectual, yo considero que también podemos incluir a las personas que tienen eh, discapacidades intelectuales, ¿no? Y lo vemos cada vez más. Hay organizaciones que están contratando no solo a personas de alto funcionamiento, sino también a personas que pueden tener, por ejemplo, síndrome de Down, incluso discapacidades auditivas, entre otras, ¿no? Visuales, Eh, sí. sí, y que no quiere decir que porque no tengan esa capacidad no tengan otras, ¿no? Que es justamente lo que vamos a ver ahora, ¿no? Ujú. También estuve viendo y estoy un poco de acuerdo con que aquí incluso pueden entrar trastornos de otro tipo, como los trastornos afectivos. ¿A qué me refiero con esto? Personas que puedan estar diagnosticadas, por ejemplo, con bipolaridad, incluso depresión o ansiedad. Y yo hacía un poco la reflexión de que ahora estamos viendo que cada vez más jóvenes están siendo medicados por trastornos ansiosos o trastornos depresivos. Entonces, Ujú. probablemente esto sea algo que si bien estamos empezando a ver ahora o empezando a estudiar más ahora, bueno, va a ser algo que tenemos que tomar más en cuenta de que esto es lo que va a venir en las empresas un poco de ahora en adelante, ¿no? Sí, pero imagínate todo lo que implica, porque te estaba escuchando con calma, con detenimiento, ni pensaba, ¿cuánta evolución se requiere social para verdaderamente, cuánto conocimiento, primero que nada, educación en este sentido, conocer incluso de lo que requiere cada una de las neurodivergencias mencionadas, ¿no? Para una adecuada inclusión y aprovechamiento de sus fortalezas, de sus capacidades en el entorno laboral. ¡Wow! Sí, lo que pasa es que creo que, bueno, hay varias cosas. Lo primero que tenemos que entender es que todos somos diversos. Y yo creo que Ah, cuando sí. partimos de que la diferencia es lo más común y de que todos tenemos eh, fortalezas y debilidades, ahí empezamos a entender cosas. Es algo que suena como muy obvio, pero a veces lo obvio precisamente se obvia, ¿no? Ujú. Entonces, creo que cuando entendemos que todos somos individuos con características particulares,
y que estamos contratando individuos y no solo una persona que va a ocupar un cargo cualquiera, entonces ahí es diferente. También esto se une con que las empresas realmente están cambiando sus formas de contratar al personal. Es decir, si antes se tomaban en cuenta como ciertas características muy puntuales, ahora está más en boga. De hecho, se han hecho, ¿cómo se dice esto? Cambios curriculares en las universidades. Yo soy egresada de la Católica y ahí lo hicieron, eh, para trabajar no solo ahora por contenido, sino por competencias. Y las empresas están haciendo lo mismo. ¿Qué quiere Ujú. decir una entrevista de selección de personal por competencias? Bueno, que tú no solo estás viendo los años de experiencia o los conocimientos, los títulos que pueda tener una persona, sino que además tú estás evaluando ya en la entrevista ciertas habilidades que tiene esta persona para resolver problemas. También es cierto que de un tiempo para acá se habla de eh, soft skills, que ya no se les dicen soft, de habilidades blandas, Ujú. sino que más bien se habla de power skills, que tienen que ver justamente con estas habilidades sociales, ¿no? Estoy introduciendo un poco este tema porque No, me lo que parece quiero, fabuloso, te agradezco mucho, estamos aprendiendo, además yo creo que esa es la idea también de programas como este y entrevistas como esta, ¿no? Porque es que hacia allá va el mundo, en algunos casos ya van más avanzados, en otros están por el contrario, muy retrasados en esto, en el abordaje y cuando te escuchaba también, para que termines la idea además y puedas agregar a esto que te voy a comentar. Si se supone, o sea, como dices tú, que lo ideal sería y el concepto va hacia el aprovechamiento de las fortalezas de cada individuo es un mundo y tiene debilidades a corregir, a trabajar, a mejorar y también fortalezas que pueden aprovecharse, tanto de adentro, ¿no? Como de personas, cada uno de nosotros y hacia afuera también esas empresas, por ejemplo, para las cuales se trabaja, que puedan detectarlas bien y aprovecharlas al máximo. Es es el que modelo ideal. justamente Pero esa eso es no la ocurre ni ventaja que siquiera. Y para terminar la idea, ahí te concluyo esta idea, que en los llamados neurotípicos, es decir, que siguen patrones regulares, eso tampoco ocurre. Todo el mundo se mete en un patrón. Y muchas veces se desperdicia la fortaleza de alguien o las fortalezas de un equipo. sí. Sí, justamente la ventaja que están encontrando las empresas que están incluyendo la neurodiversidad es precisamente la creatividad, es una de ellas, o sea, como poder encontrar soluciones diferentes a los problemas que han tenido siempre, justamente porque al incluir la diversidad, incluyes otras perspectivas, otras formas de ver la vida. Claro, como concepto. Además que, bueno, también es que se me ocurren muchas cosas. Una cosa que podemos agregar es que esto empieza incluso desde los colegios. O sea, cuando tú Ujú. me dices, bueno, ¿cómo hacemos que la sociedad esté adaptada a eso? Esta era una discusión que se daba hace unos años mucho en los colegios que empezaron a incluir la diversidad justamente de capacidades. Yo lo veía aquí en Caracas, ¿no? Y una de las ventajas que encontrábamos en ese, o sea, que se encuentran en los colegios que incluyen la diversidad, es precisamente que los niños aprenden que eso es normal, o sea, que es normal trabajar con personas que son distintas a nosotros, que tienen otras capacidades distintas, que necesitan otros apoyos distintos, que esto es importante, porque la educación tradicional venía a enseñarnos como que todos tenemos que actuar de la misma forma y tener las mismas habilidades, y ahora estamos aprendiendo que no, que todos tenemos esa diferencia. Entonces, cuando se potencian las diferencias, también se potencian un poco las redes de apoyo. El qué necesito yo para cumplir mis objetivos y quizás lo que Mm, yo necesito lo tiene otra persona y me puede claro, y apoyar en se eso. Entonces, complementan. cuando incluimos esto desde los colegios, creo que ahí es donde se da el cambio como social a largo plazo. Entonces, eh, uniendo esto con lo que decía anteriormente de las Power Skills, tiene que ver justamente con que las empresas han entendido, y la verdad es que mundialmente la competencia es cada vez mayor. Antes bastaba con tener un título universitario, ahora tienes que tener uno o dos posgrados. Ujú. Además, se espera que al menos hables dos idiomas, es decir, eh, cada vez es más voraz la competencia, la globalización ha permitido muchas oportunidades, pero también ha generado aún más competencia. Entonces, las empresas han entendido que no basta con que tú tengas ciertos conocimientos adquiridos, sino que lo más importante es cómo aprendes a relacionarte. Entonces, Mm. justamente por esto que venimos hablando, también incluir la neurodiversidad nos ayuda justamente a relacionarnos de una manera diferente, más empática,
se Total. fomenta el trabajo en equipo, entonces eso también es positivo, digamos. Ujú. Se nos acabó el tiempo, lamentándolo mucho nos quedamos cortos, pero creo que podríamos hacer una segunda parte, Cena, Bueno, sobre justamente encantada. las recomendaciones en un país como Venezuela, por ejemplo. ¿Qué información manejas que tanto algunas empresas han considerado este tema que hemos abordado hoy? Y si no, bueno, ¿de qué manera podemos empezar a transitar por este camino de verdadero desarrollo social? Sí, bueno, lo hemos visto, o sea, lo hemos visto en supermercados, en algunas cadenas de farmacia. Creo que lo importante es primero abrir estos espacios de Ujú. conversación, de cuestionarlos, de que no sea una política obligatoria. Además, Es decir, exacto. a, Sí, eh, a veces cuando se dan procesos sociales se requieren las políticas obligatorias para que eso se pueda cumplir, pero que no se haga solo por cumplir una cuota, sino que se haga realmente desde la información, desde la la especialidad. conciencia. Sí, yo tengo conocimiento acá de dos empresas con la misma persona, y las experiencias fueron totalmente distintas. O sea, en una se notaba cómo era como, bueno, métanlo por meterlo y bueno, y el horario es Mm, hasta las 11 de la noche y no sabemos cómo se va a regresar a su casa y era como, bueno, estás eh, contratando a sí, una persona con sí. discapacidad, tienes que garantizar el transporte, además a cualquier colaborador después de cierta hora tienes que garantizar el transporte, y luego como en otra empresa, entonces sí buscaron, mira, estas son las habilidades, esto es lo que la persona es bueno, porque por ejemplo puedes tener una persona con una discapacidad intelectual muy buena para seguir instrucciones, muy amable con la atención al público, Claro, muy atenta, muy responsable, que te puede sumar. que puede cumplir con unos objetivos Sí. exactamente. Entonces, informarse bien de cómo se hacen estos procesos y no hacerlo por hacerlo, creo que es lo más importante. Y creo que también para los que escuchan el programa, eh, como sensibilizarnos en nuestro día a día, o sea, en el colegio de nuestros niños, cuando vamos a En la una, calle. como clientes también, como consumidores Ujú. de ciertos comercios, bueno, ser un poco más empáticos incluso en nuestro Bueno, trato con aquellas personas que nos brindan servicios. totalmente. Gracias, Cena, por haber estado con nosotros estos minutos. Cena Sleiman es psicólogo clínico, creadora de Sí Confío, servicio de psicoterapia online también hace. Tenemos que hacer una pausa, vamos a escuchar música y en breve regresaremos. Lo que va a sonar a continuación es un tema nacional. Cuídate.